El tema que he escogido para hoy, que vamos a estar cubriendo cada vez que nos reunamos en la mañana, a primera hora, está relacionado a la medicina natural, pero no hay medicina natural si no tiene una base bíblica, ¿verdad? O sea que tenemos que ir a los orígenes, al origen, a la creación, al Génesis. ¿Ok? Tenemos que ir al Génesis. Y vamos a establecer aquí a manera de base lo que dice la definición de la palabra Génesis, la etimología, ¿verdad? La base del significado de lo que es la palabra Génesis. Dice ahí que es el primer libro del Pentateuco, todo eso lo sabemos, que habla, entre otras cosas, de la creación del mundo, del latín Génesis, que tiene que ver con generación y natividad. Generación y natividad. Escuchen bien la palabra generación. En latín tardío, tomado como título del primer libro del Antiguo Testamento, del griego Génesis, origen, creación, generación, de ginastei, que quiere decir nacer, relacionado con genos, raza, nacimiento, descendencia, de la raíz pie o gen, dar a luz, engendrar, con derivados que se refieren a la procreación y a los grupos familiares y tribales. Fíjense todo lo que quiere decir la palabra Génesis. ¿Ok? Pero quiero que se concentren y pongan la atención en la palabra gen, ¿verdad? En biología se estudian los genes. ¿Verdad que sí? Se estudian los genes, el genoma, y vamos a ver la relación que todo esto tiene. En el 1831 se incorpora y se acuña la palabra genética perteneciente a los orígenes, acuñado por Carlyle, como si fuera del griego genéticos, del Génesis, o origen, ver Génesis. Darwin lo usó biológicamente como resultante de un origen común en el 1859, y el sentido moderno de perteneciente a la genética o los genes es de 1908, perteneciendo a la genética o a los genes, relacionado genéticamente. La genética está atestiguada desde la década de 1650 como perteneciendo a los orígenes. O sea que vamos a empezar a establecer la relación que existe. Génesis, genética, orígenes, ¿ok? ¿Me siguen? Hasta Darwin usó el término génesis para aplicarlo y aludirlo a la genética, ¿ok? O sea que Génesis no está ahí por casualidad. Detrás de ese nombre había implicado algo relacionado a nuestra genética. En Génesis 1:12 dice: y la tierra produjo hierba verde que da simiente según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya simiente, y está en negrillas ahí, simiente está en él según su género. Acuérdense de esas dos cosas, simiente y género. La palabra simiente de semilla y género de genética está aplicado aquí ¿a qué? A la hierba, a las plantas y a todo árbol que da fruto, ¿verdad? En Génesis 1:12. O sea que Dios está diciendo ahí, la tierra va a producir hierba, va a producir árboles, va a producir frutos, tomando en consideración la simiente, la semilla, y su género de genética. O sea que hay una genética envuelta en las plantas, en la semilla, ¿ok? La palabra simiente viene del hebreo sera, simiente, que quiere decir simiente, generación, linaje, semilla, fruta, planta en tiempo de siembra y posteridad. ¿Ok? Y ahí habla de todas las partes y las veces que ocurre la palabra simiente en el Viejo Testamento, la palabra generación 13 veces, linaje 7 veces, y fíjense que está relacionado a sementera, a semen, a prole, a sembrar, sembraréis, casta, descendencia, estirpe, fecunda,
hijos, nación, posteridad, sangre, todo eso que está ahí. Está relacionado a la palabra simiente. Semilla, o sea que hasta en el semen hay semillas, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces, la palabra género es la palabra min, que habla de especies o una especie. O sea que vimos que género está alusivo a la genética y simiente a la semilla. Y no solamente de los animales, las plantas, sino también de nosotros los seres humanos. Ahora, fíjense este texto, que ya hablamos de las plantas, ¿verdad? En la creación. Ahora vamos a hablar de los animales. Y creó Dios las grandes ballenas y toda cosa viva que anda arrastrando, que las aguas produjeron según su de nuevo. O sea que según su género, o sea que hay una genética específica en eso que Dios creó, ¿verdad? Todas las cosas vivas, las ballenas, todo eso. Y toda ave alada, según de nuevo su especie, y Dios vio que era bueno. Fíjense que Dios está estableciendo, y claramente ahí en Génesis, que la simiente, las ballenas, los animales, las aves del cielo, los peces, todos tienen, según su simiente, y tienen un género, ¿verdad? No estamos mezclando el género de los peces con el de los animales, porque establece específicamente, fíjense que dijo ballenas y toda cosa viva que anda arrastrando, que las aguas produjeron, según su género y su especie. Y vio Dios que era bueno. De nuevo ahí habla de género y especie. Y el verso 24 dice, y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género de nuevo, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que anda arrastrando sobre la tierra según su especie, y vio Dios que todo era bueno. ¿Por qué Dios tiene que hablar tanto? Mencionar, y fíjense qué enfático es, porque él pudo haber dicho al principio Dios creó todo según el género y especie, that's it. Pero fíjense que está hablando de las plantas, de los árboles, de las semillas, de los frutos de la tierra, de los animales que se arrastran, de los que están en el mar, de todo según su género y especie. ¿Ok? Acuérdense de ese detalle. O sea, consideró la genética de cada uno de ellos. Y produjo, dice, y entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según de nuevo su género, ganados, reptiles, bestias de la tierra según su género. O sea que él estableció eso bien claro, y estoy siendo sobreenfático para que vean que lo repite y lo vuelve a traer para que estemos claros de que cada uno de esos animales tiene su género y tiene su especie. ¿Ok? Y vio Dios que era bueno. Ahora, vamos a ver qué pasa cuando llegamos al hombre. ¿Ok? Vimos ahí el reino vegetal, vimos los representantes del reino animal según su género y especie, ¿verdad que sí? Plantas y animales. Y ahí en los animales vimos los que se arrastran, los que vuelan, los cuadrúpedos y las bestias y todo lo según su género y especie. Pero miren ahora, cuando viene a crear al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Fíjate que no dice género y simiente, dice imagen conforme a nuestra semejanza. Ahora vienen dos palabras nuevas ahí, fíjense, que no estaban en los animales y las plantas y todo lo demás. Imagen conforme a nuestra semejanza. Y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra y sobre todo reptil que se arrastra en la tierra. Y creó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Ahí habló de especies y de simiente no, allá habló de hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea que la palabra simiente y género que había usado allá con los animales no está aquí. Porque él pudo haber dicho, y creó al hombre y la mujer según su género y
y su simiente, no, ahí no hubo semilla. O sea, lo que quiere decir ahí no hubo semilla. Ahí hubo una imagen y una semejanza. Eso fue una transcripción directa. Entonces la palabra semejanza, la definición original, en hebreo es demus, y quiere decir figuras, parecido, modelo, forma o como. Lo hizo como. Distinto a como hizo las plantas y los animales. O sea, es bueno establecer esta base porque la medicina natural, número uno, es genética, y después que establezcamos eso vamos a hablar de la inmunología en la próxima clase. En la próxima reunión vamos a hablar de la inmunología, pero para establecer la inmunología y ver cómo el sistema inmunológico trabaja, tiene que identificar y tiene que estar claro ese asunto del género y la simiente. Y fíjense que la inmunología del ser humano, que fue otra cosa, hecho a semejanza, imagen y semejanza, es distinto a lo que fue, o sea, que los animales no fueron hechos a imagen y semejanza de lo que estaban en el cielo. Así que en el cielo yo supongo que hay animales distintos a los que hay en la tierra. Pueden haber animales distintos, porque si no hubiese dicho, hagamos los animales de la tierra, imagen y semejanza a los del cielo, ¿verdad que sí? Sin embargo, el ser humano es único. Entonces los biólogos siguen diciendo que nosotros pertenecemos al reino animal, y yo me reitero, y lo comparto allá con mis estudiantes. Ayer precisamente teníamos una charla bien interesante hablando de nosotros pertenecemos al reino humano divino, o divino humano. No podemos, no estamos al mismo nivel de los animales, ni aún en la creación. ¿Por qué los científicos insisten en que somos animales de 2 piernas o de 2 pies? Por no decirle, bueno, ellos dicen de 2 patas. Bueno, tú pertenecerás al reino animal, pero yo pertenezco al reino humano divino, a imagen y semejanza, parecido, modelo, forma, como, diseño. Todas esas palabras están relacionadas al origen etimológico de la palabra, a la definición de la palabra original de modelo en el hebreo. Y la palabra imagen, selem, forma, espejismo, ponen ahí fantasma, parecido, una figura representativa, hasta ídolos, hicieron imágenes. ¿Ven? ¿Ok? Formas, apariencia, parecido. Una figura representativa de. En Hechos 17:26, este texto todos los hemos leído, dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos. ¿Ok? Hechos 17:26. Entonces ahora viene la alimentación para el ser humano. Génesis 1:29, eso lo sabemos. He aquí os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla, de nuevo, y estos os servirán de alimento. Y a toda bestia de la tierra, toda ave de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Fíjense que había diferencia también, estableció una diferencia entre la alimentación de los animales y de los seres humanos. ¿Ok? Salmo 103 dice, sabed que el Señor es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Okay? Dios nos hizo y no nos hicimos a nosotros mismos, ¿verdad? No nos hicimos a nosotros mismos. Este diagrama, para algunos de ustedes es familiar, ¿verdad? Porque allá en la clínica, este diagrama yo se lo presento a mis estudiantes. Y son todos esos aspectos que tienen que ver con la salud del ser humano.
Porque cuando nosotros vemos el iris del ojo, la parte que conecta con lo espiritual es el cerebro, y por eso es que espiritualidad está arriba, porque viene de arriba. La parte espiritual y de conciencia están ahí, en la parte de arriba del ojo, está el área de espiritualidad y conciencia. Y por eso es que está arriba, y no está abajo como fundamento, ¿ves? Acuérdense que esta es la base de lo que vamos a considerar para el tratamiento de las personas que vienen en búsqueda de ayuda a la medicina natural. Y entonces tenemos que partir y analizar la espiritualidad y la conciencia de cada uno de esos individuos, o si no, llevarlos a que tengan un nivel de espiritualidad y conciencia, o que estén conscientes de que para sanarse tienen, pues toser, no tienen problema. Pueden, tienen que considerar la parte espiritual. Conciencia sin espiritualidad no es nada. Cuando la gente dice estoy consciente, bueno, sí, pues escuchan, ven, caminan, hablan, pero si no está unido a la espiritualidad, es como el cuerpo que sin el espíritu de vida es una masa de carne que después se hace polvo, ¿verdad? Juntó lo de la tierra, sopló su espíritu y se convirtió en un alma viviente. O sea que cada vez que nosotros separamos eso, en la medicina natural, en lo que sea, estamos haciendo un trabajo a media, porque la persona puede estar bien consciente en base a qué. ¿En base a qué? ¿Cuál es el fundamento de conciencia del ser humano que quiere curarse? Tenemos que llevarlo a la parte espiritual, de alguna forma. ¿Ok? Entonces tomamos en consideración la constitución física, ¿verdad? Que es lo que está atado a la genética. Tomamos en consideración la cognición, ¿verdad? El conocimiento, las funciones mentales, las emociones, ¿verdad? Dentro del aspecto mental. Tomamos en consideración el historial, las drogas que usado, eso iatrogenia es las drogas que usado, los tratamientos, las cirugías que tienen. Pero nosotros nos enfocamos en la epigenética, que es la capacidad que tiene el cuerpo para restaurar los genes que se han dañado. Y vamos a ver qué es lo que ha dañado los genes. Es volver atrás y recuperar eso que se había perdido, eso que se había dañado, eso que se alteró. Y vamos a ver cuáles son esas cosas que alteran. Y entonces en eso, base a eso se formula el tratamiento, ¿verdad? ¿Ok? ¿Les quedó claro? Conciencia, espiritualidad, aspecto de la constitución, que eso es lo que recibimos en nuestra genética. La mente, porque si la persona no está en la actitud mental apropiada, ni en la espiritualidad apropiada, no va a tener el resultado que buscamos. Se toma en consideración el ambiente y la alimentación, que influyen sobre la epigenética, y se establece el plan de tratamiento. Ok. Esto es un artículo que, aunque fue publicado en el 2011, yo lo he usado como referencia muchas veces porque fue publicado en la revista de la American Society for Nutrition, en Advanced Nutrition, y es la división nutricional de Cornell University. Ahí arriba aparece, y abajo está la referencia. Y miren cómo dicen ellos aquí, relacionando la genética y la alimentación a la genética. Dice, la alimentación representa uno de los factores ambientales más importantes. ¿Vieron que decía allí ambiente y alimentación? En el anterior. Vamos a ponerlo de nuevo. Ambiente y alimentación, o alimentación y ambiente. ¿Ok? Relacionado a la epigenética, a cómo cambian los genes. La alimentación representa uno de los factores ambientales más importantes para los seres humanos. Las adaptaciones genéticas, escuchen esto, ellos lo ponen como adaptaciones. Yo le diría las mutaciones genéticas o las adaptaciones genéticas a la dieta consumida a lo largo de la historia humana han esculpido el genoma humano e influido en una variedad de rasgos humanos. ¿Qué dice ahí? La alimentación
¿qué ha hecho? Ha esculpido directamente el genoma humano, la combinación de los genes del ser humano. Las adaptaciones locales a componentes dietéticos específicos de la región podrían haber sido una fuerza crítica de configuración del genoma humano, impulsando la diferenciación de la población y sentando las bases genéticas para la diversidad humana. Fíjense cómo los científicos de Cornell University en esta publicación están relacionando la alimentación, la alimentación directamente influyendo sobre el genoma. En el genoma está el DNA. Y está la información de lo que nosotros somos, lo que vamos a hacer y de cómo va a funcionar nuestro organismo. All right. Fíjense que ellos lo entienden y lo han visto, que la alimentación tiene que ver con nuestro genoma. Y pueden haber cambios a través de la historia, ellos le llaman adaptaciones, pero ustedes van a darse cuenta que son mutaciones porque no estamos saliendo de la orden original. Y entonces, cuando mezclamos la genética, la simiente y el género de los animales con el ser humano, cambia esto también. All right. Las malas adaptaciones, o sea que vamos a llamarle a las malas adaptaciones, le podemos llamar también las mutaciones del genoma rezagado a los rápidos cambios dietéticos, pueden ser la base de una amplia gama de llamadas enfermedades de la civilización, como la diabetes, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares y los cánceres. Las malas adaptaciones, le llaman eso. O sea, los científicos están diciendo que el cuerpo, por no adaptarse correctamente a los cambios de la alimentación, entonces surgió diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer y todas esas otras cosas. Pero es que esa mala alimentación generó los cambios en el DNA que son los que alteran el funcionamiento de las células de nuestro cuerpo y nos llevan a esos problemas de enfermedad. ¿Vieron? Porque nuestro género, nuestra simiente es distinta a la de los animales. Vamos a ver. Se han invertido grandes esfuerzos en el examen de las adaptaciones genómicas a la dieta con la esperanza de dilucidar la base genética de los trastornos complejos y adaptar las estrategias de manejo de enfermedades a través de la medicina y la nutrición personalidades. Se han invertido grandes esfuerzos. Está bien. Ok, miren ahora, esto es del Journal de Medical Hypothesis. El rol de los microRNAs. Fíjense que a través de la vacuna, ¿qué fue lo que le inyectaron? RNA mensajero, pero hay unos microRNA que son unas partículas todavía más pequeñas de RNA, que es lo que lleva mensaje a las células del cuerpo. Dice ahí el rol de los microRNAs como mediador entre las especies con información epigenética y la relación que existe a la patología de las enfermedades. ¿Ok? Y miren lo que dice, los microARN o RNA, ARN, ácido ribonucleico en español, son moléculas cortas de ácido ribonucleico de 18 a 25 nucleótidos largos en su forma madura que están involucradas en la regulación de cómo se expresan los genes. Desde su recién descubrimiento, los microARN han experimentado una carrera sin precedentes en la biología molecular y ahora se consideran de gran relevancia en la regulación de la expresión genética. Se supone que el 30 al 60% de todos los genes están bajo la regulación del microARN. Esto todavía es un RNA microARN, son fragmentos todavía más chiquititos que los que los que le inyectaron a la gente, perdón, en la vacuna. Y dice ahí que el 30 al 60% de todos los genes están bajo la regulación del microARN. Sigue diciendo, aquí hemos planteado algunas hipótesis relacionadas con los microRNA como transportadores de información epigenética entre los diferentes individuos, especies e incluso reinos cruzados.
¿A qué se refiere reinos cruzados? Cuando tú cruzas el reino animal entre sí con los seres humanos y con las plantas. Reinos cruzados. Mientras que la hipótesis relacionada con la posible asociación del consumo unilateral de algunos alimentos a ciertas enfermedades podrían ser relativamente fáciles de probar si los microARN en el alimento pudieran buscarse en los humanos o estudiarse en modelos animales. Ellos están diciendo, si podemos identificar esos microRNA en los seres humanos, se nos va a hacer más fácil tratar las enfermedades. ¿Ok? Otra hipótesis, como la relevancia de la materia oscura del genoma en la comunicación epigenética, sería bastante difícil de validar a corto plazo. Esa parte oscura es esa que se desconoce. En el mismo artículo, fíjense que ahí está hablando de cómo hay intercambio de microRNA entre la leche de la madre y el recién nacido, allá a la izquierda, entre la saliva de seres humanos, entre la leche de vaca y el ser humano, entre las plantas y el ser humano, entre las aves, entre las diferentes especies. Fíjense que hay esa comunicación. Pero fíjense que en casi todo, menos, fíjense, van a ver aquí, que en casi todos hay microRNA envuelto, ¿verdad? MicroRNA, excepto en la que viene de las plantas, que va directito a la influencia de las plantas, no necesita el microRN para llegar a influir sobre el ser humano. O sea que las plantas es lo único que no va a acarrear el peligro de que el microRNA contamine al ser humano. ¿Lo vieron? ¿Lo están viendo ahí? ¿Está claro? ¿Lo visualizan? O sea que hay que ver por qué esa planta particular entonces necesita y transmite. Eso puede ser que sea la planta de los cereales o las híbridas o las que son más difíciles de digerir. Pero fíjense que hay plantas que no transmiten eso. En contraste con los microARN que circulan en la sangre, los liberados en la leche, orina, esperma y las heces normalmente abandonan el cuerpo. Los microARN urinarios y fecales se han producido como biomarcadores de cánceres urológicos y colorectales respectivamente. Los microARN derivados de la leche y del esperma pueden entrar más fácilmente en contacto cercano con otro individuo, ya sea un recién nacido, pareja sexual, respectivamente. ¿Ok? A través de la leche y a través de los fluidos del semen y sexuales, pasa más fácilmente. Eso es una vista, una lámina del diagrama que los científicos han hecho del genoma humano. Y aquí van a ver cómo a través del origen, la historia, se ha ido contaminando con peces, con reptiles, ahí hay plantas, insectos y todo hasta el presente. O sea, a través del tiempo han identificado, y eso no viene de otra forma que no sea a través del consumo de carne, a través de la interacción del ser humano con los fluidos de los animales, de la leche de los animales y de la sangre de los animales. Y hay otro más, las vacunas, que se producen y se cultivan con tejidos de animales, ¿okay? Usando como base tejidos embriónicos. La vacuna, por ejemplo, del tétano, se usa la gonadotropina coriónica humana para desarrollar la vacuna del tétano. ¿Y saben qué? Que ese contenido de gonadotropina coriónica humana, repítanlo with me, crea que a través de esa vacuna el cuerpo pueda producir anticuerpos contra la gonadotropina coriónica humana y se produzca infertilidad, y entonces los sacerdotes católicos estaban fomentando la administración de vacuna en África, y entonces ellos no se
preguntaban por qué cada día habían menos niños naciendo. ¿Fue a propósito, fue intencional o fue adrede, accidental? No sabemos, pero estaba ocurriendo. Y así pasa con los diferentes componentes de las vacunas. El cuerpo, la vacuna tiene la intención de generar la producción de anticuerpos contra eso que se le está administrando. Si hay una base de células de riñón, pues el cuerpo puede ser que produzca anticuerpos contra los riñones, o el hígado, o las células de la sangre, o células de la placenta, o la gonadotropina coriónica, que son células que están envueltas, hormonas que se envuelven con el asunto de la reproducción. ¿Imagen divina o imagen animal? Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza distinto a según género y especie de allá, ¿verdad? Aquí fue a imagen y semejanza divina. Mire lo que dice Romano. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Ustedes habían visto ese texto? Cambiaron la imagen y la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios, eso que se presentó, que presentó Dios ante Moisés, la gloria, la expresión máxima de Dios, de la deidad en el hombre, la cambiaron por la imagen de animales. Y dice, por lo cual Dios los entregó, miren esto, como cambiaron, ya estos no son hijos míos. Fíjate, Dios permitió, y ahí dice, los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahí terminé. Amén. Esta es la primera clase. Hoy establecimos que hay una diferencia genética en los animales y diferencia en los seres humanos que fuimos creados a imagen y semejanza. A través de las generaciones y los siglos nos contaminamos. ¿Qué vamos a hacer ahora para recobrar la imagen divina? Esa es la pregunta que les dejo. En la próxima sesión vamos a estar hablando de cómo funciona el sistema inmunológico, porque esta confusión que se creó en el genoma, que alteró la genética del ser humano, que la ha mezclado con la genética de insectos, de reptiles, de aves, de cerdos y de todas estas cosas, también ha afectado el sistema humano. Así que hasta aquí. Gracias por su atención.